En un rincón apartado de México, donde el tiempo parecía transcurrir más lento y los cerros verdes abrazaban el horizonte, un río caudaloso atravesaba el paisaje como una cicatriz imponente. Ese río, conocido como el Río Bravo del Sur, no solo dividía las tierras fértiles de San Isidro y Santa Lucía, dividía vidas, sueños y corazones. Durante décadas, había sido un lazo de unión para las dos comunidades, pero con el tiempo, su corriente incontrolable se convirtió en una barrera insalvable. San Isidro, con sus casas de adobe y techos de teja, era un lugar de tradiciones arraigadas, donde los niños jugaban en las calles de tierra y las mujeres tejían rebozos mientras compartían historias. Al otro lado del río, Santa Lucía vibraba con un espíritu similar. Un pueblo de tradiciones vivas, conocido por sus danzas coloridas y las tortillas de maíz que llenaban el aire con su aroma. Ambos pueblos compartían una historia común, como dos ramas de un mismo árbol, hasta que un día todo cambió. Hace más de 30 años, una tormenta sin precedentes azotó la región. Las lluvias torrenciales transformaron el apacible río en un monstruo furioso que engulló el puente de madera que conectaba a ambos pueblos. Aquella noche, los habitantes de San Isidro y Santa Lucía se reunieron en sus respectivas orillas, observando impotentes como la fuerza del agua arrastraba no solo la estructura, sino también los lazos que los unían. Desde entonces, el río se convirtió en una frontera no oficial. Felipe Ramírez, un hombre de 55 años con las manos curtidas por el trabajo y un corazón tan grande como su amor por su comunidad, había nacido y crecido en San Isidro. Era conocido como el maestro carpintero, no solo por su habilidad con la madera, sino por su humildad y disposición para ayudar a cualquiera que lo necesitara. Felipe había pasado toda su vida escuchando las historias de su madre sobre los días en que San Isidro y Santa Lucía eran como una sola familia. Antes del puente, no había río, hijo, le decía su madre mientras tejía bajo la sombra de un mezquite. Íbamos y veníamos, compartíamos todo, las fiestas, las cosechas, los matrimonios. Era como si el río no existiera. Felipe, siendo apenas un niño, escuchaba esas palabras con fascinación, imaginando un tiempo en el que las risas y la música cruzaban las aguas sin impedimentos. Sin embargo, la realidad que Felipe conoció era muy distinta. Desde la desaparición del puente, ambos pueblos se habían resignado a vivir en aislamiento. Los intentos de construir un nuevo cruce habían fracasado una y otra vez, vencidos por la ferocidad del río. Con el tiempo, las comunidades aceptaron su destino. Las familias separadas mantenían contacto a través de cartas que tardaban semanas en llegar, y las amistades se desvanecían como las huellas en la arena. A pesar de ello, Felipe nunca dejó de sentir un vacío en su interior. Cada vez que miraba el río desde la orilla, sentía que algo le susurraba que aquel no podía ser el final de la historia. Su madre había fallecido hacía varios años, pero sus palabras seguían resonando en su mente como un eco persistente. Una tarde, mientras el sol teñía el cielo de tonos anaranjados y el río brillaba con destellos dorados, Felipe se plantó en la orilla con una mirada fija y una expresión decidida. Las corrientes rugían como si intentaran intimidarlo, pero él no apartó la vista. «Ya es hora de que alguien haga algo», murmuró para sí mismo. Felipe sabía que el desafío sería enorme. Había visto a hombres fuertes y con recursos intentarlo sin éxito. Pero también sabía que no podía seguir viviendo con esa sensación de impotencia. Cada tabla caída, cada piedra arrastrada por el agua, eran un recordatorio de todo lo que se había perdido. «Si nadie más puede, yo lo haré», se dijo. En ese momento, Felipe no solo se enfrentaba al río, se enfrentaba al escepticismo, a la resignación de su comunidad y sobre todo, a sus propios temores. Pero en el fondo, sentía que si alguien podía devolverle la conexión a San Isidro y Santa Lucía, ese alguien era él. Una mañana tranquila, mientras el sonido de los martillazos llenaba el aire desde su pequeño taller, Felipe escuchó algo que lo hizo detenerse en seco. Eran los gritos desesperados de un niño. Salió corriendo, dejando sus herramientas atrás, y siguió el sonido hasta la orilla del río. Allí, entre el agua agitada, vio a Emiliano, un niño de apenas 10 años, aferrándose a una balsa improvisada hecha con troncos mal amarrados. La corriente, feroz como siempre,
amenazaba con arrastrarlo. Sin pensarlo dos veces, Felipe se lanzó al agua. Las olas golpeaban su cuerpo y la fuerza del río intentaba derribarlo, pero su determinación era más fuerte. Con cada brazada, luchaba contra la corriente hasta que logró alcanzar la balsa y sujetar al niño. Con un esfuerzo que le dejó los músculos ardiendo, llevó a Emiliano de vuelta a la orilla. Exhausto y jadeante, se desplomó en la tierra húmeda mientras abrazaba al niño asustado. Esa noche, mientras el pueblo se reunía alrededor de Emiliano para asegurarse de que estaba a salvo, Felipe se quedó sentado en su taller, mirando las herramientas esparcidas en la mesa. Las palabras de su madre volvieron a su mente. Antes del puente, no había río, hijo. Sentía que este incidente era una señal, como si el destino le estuviera diciendo que había llegado el momento de actuar. Con el rostro cansado pero decidido, Felipe murmuró para sí mismo: voy a construir un cruce seguro, no importa cuánto me cueste. Era un compromiso con su madre, con Emiliano, con las familias separadas, pero sobre todo, con él mismo. Al día siguiente, Felipe salió temprano, visitando a los habitantes de San Isidro y Santa Lucía para compartir su idea. Con el corazón en la mano, les habló de su plan para construir un puente que resistiera las inclemencias del río y volviera a conectar a las dos comunidades. Sin embargo, las respuestas que recibió fueron desalentadoras. ¿Un puente? Eso es imposible, Felipe. Ese río ya nos venció, déjalo así. Ya lo intentamos antes, ¿qué te hace pensar que será diferente esta vez? Aunque esas palabras pesaban sobre él como piedras, no se dejaron sentir tanto como las miradas vacías de quienes ya habían perdido la esperanza. Pero Felipe no iba a rendirse. Sabía que el escepticismo no era más que el reflejo de años de decepciones y resignación. Sin apoyo, pero con una voluntad férrea, comenzó a recolectar madera, piedras y cualquier material que pudiera servir. Usó sus ahorros para comprar herramientas y algunos clavos, y dedicó sus tardes y noches al proyecto. Bajo el calor del sol y el frío de la madrugada, trabajaba en silencio, con las manos agrietadas pero el corazón firme. Felipe entendía que este desafío no era solo construir un puente físico, era construir una esperanza que había desaparecido hace años. Cada tabla que cortaba, cada clavo que martillaba, representaban una pequeña victoria contra el río y contra la indiferencia. Su taller, que antes era solo un lugar para reparar muebles, se convirtió en el epicentro de un sueño que empezaba a tomar forma. Aunque las voces desalentadoras seguían, Felipe decidió que esta vez no dejaría que las dudas lo detuvieran. Sabía que estaba solo en ese momento, pero también sabía que un sueño persistente podía crecer y contagiar a otros, siempre y cuando alguien tuviera el valor de comenzar. Y él estaba dispuesto a ser ese alguien. Las primeras semanas de trabajo fueron una verdadera batalla, una lucha diaria contra un enemigo implacable, el río. Felipe había comenzado con esperanza, armando la base del puente con troncos resistentes y piedras cuidadosamente colocadas. Cada día regresaba al río con el corazón lleno de determinación, pero la fuerza de la corriente parecía tener vida propia, como si el río se empeñara en recordarle que había vencido a todos los que se atrevieron a desafiarlo antes. Una tarde, tras horas de trabajo bajo el calor abrasador, Felipe terminó de fijar las primeras tablas de lo que sería el cruce. Miró su obra con orgullo, imaginando cómo algún día las familias de San Isidro y Santa Lucía cruzarían juntas, riendo, cargando cestas de frutas, abrazándose después de años de distancia. Sin embargo, al día siguiente, al regresar al lugar, encontró las tablas flotando río abajo. El esfuerzo de días había sido reducido a escombros en una sola noche. El golpe fue devastador, pero Felipe no se dejó vencer de inmediato. Recolectó los materiales que pudo salvar y comenzó de nuevo. Ajustó su estrategia, reforzó las uniones, hizo todo lo que estuvo en sus manos para que el río no volviera a destruir su trabajo. Pero las semanas pasaron, y el patrón se repetía una y otra vez. Cada avance que lograba era destruido por el agua, como si el río estuviera decidido a recordarle su poder. El punto más bajo llegó una noche de tormenta. Las lluvias empezaron a caer con furia, empapando la tierra y alimentando al río hasta que su corriente se volvió un torrente descontrolado. Felipe, impotente,
Miraba desde su casa como el agua rugía, arrancando las bases que había construido con tanto esfuerzo. Cuando la tormenta terminó, salió corriendo bajo la lluvia ligera hacia la orilla. Lo que encontró fue desolador. No quedaba nada de su puente. Todo había desaparecido, arrastrado por la corriente. Felipe se dejó caer junto al río, con las manos en la cabeza y lágrimas rodando por sus mejillas. El hombre que siempre había sido fuerte y decidido ahora se sentía pequeño frente a la magnitud de su desafío. «¿Por qué sigo intentándolo?», murmuró, su voz apenas audible entre el sonido del agua. La soledad de aquel momento lo envolvía, pesándole en el alma. Durante horas permaneció allí, viendo cómo el río seguía su curso indiferente. Su mente se llenó de dudas. ¿Y si todos tenían razón? ¿Y si construir el puente realmente era imposible? ¿Y si su esfuerzo no era más que un sueño inútil? Pero en medio de esa oscuridad, una chispa se encendió en su interior. Mientras el agua reflejaba la luz tenue de la luna, los recuerdos comenzaron a invadir su mente. Emiliano aferrándose a su balsa, el abrazo agradecido de su madre muchos años atrás, las historias de fiestas y reuniones que había escuchado tantas veces. Sintió el peso de las familias separadas, de las generaciones que habían aprendido a vivir con la resignación como su única compañera. «No puedo rendirme», pensó de repente, con una voz firme que rompió el silencio de su interior. Miró el río una vez más, pero esta vez no con desesperación, sino con una determinación renovada. Sabía que el camino sería largo, sabía que habría más tormentas y más caídas, pero algo dentro de él le decía que valía la pena seguir. Felipe se levantó, limpiándose las lágrimas con las manos callosas. Miró hacia el horizonte, donde las luces de Santa Lucía brillaban a lo lejos, y supo que todavía quedaba esperanza. El puente no solo era una construcción física, era un símbolo de unión, de amor y de lucha por lo que realmente importa. Y mientras su corazón siguiera latiendo, Felipe no dejaría que el río ganara. Con el peso de la derrota todavía presente, pero con una chispa de determinación ardiendo en su interior, Felipe decidió cambiar su enfoque. Sabía que no podía vencer al río solo, necesitaría algo más poderoso que herramientas y materiales. Necesitaría el corazón y la voluntad de las comunidades que el río había separado por tanto tiempo. Una mañana, con el sol apenas asomándose entre los cerros, Felipe fue de puerta en puerta, tanto en San Isidro como en Santa Lucía. Pero esta vez no pidió donaciones ni manos trabajadoras. En lugar de eso, pidió algo mucho más valioso: historias. «Cuéntame cómo era la vida antes de que el río nos dividiera», decía con voz cálida, mirando a los ojos de los ancianos que lo recibían. Al principio, algunos se mostraron reacios, incrédulos de que sus recuerdos pudieran tener algún impacto. Pero poco a poco, las historias comenzaron a fluir como el propio río, llenas de nostalgia y emoción. Los mayores hablaban de cómo cruzaban el puente con canastas llenas de frutas para vender en el mercado del otro pueblo, de las bodas donde las familias de ambas orillas se reunían para bailar hasta el amanecer, de las fiestas patronales donde las bandas de música competían por tocar las mejores canciones. Cada relato traía consigo una memoria de unidad, de una época en la que el río no era una barrera, sino un punto de encuentro. Estas historias no solo llenaron de esperanza a Felipe, sino que comenzaron a encender algo en los corazones de las personas que las escuchaban. Las familias más jóvenes, que nunca habían conocido esa conexión entre las comunidades, empezaron a imaginar cómo sería vivir en un lugar donde las dos orillas estuvieran unidas de nuevo. Los recuerdos de los mayores no solo despertaron añoranza, sino también un deseo colectivo de cambiar la realidad. Pronto, lo que había empezado como una serie de conversaciones íntimas se convirtió en una especie de movimiento. Los habitantes comenzaron a reunirse en la orilla del río, primero por curiosidad y luego con un propósito claro: ayudar. Un ingeniero jubilado de Santa Lucía, don Jaime, quien había trabajado en la construcción de caminos durante su juventud, ofreció su experiencia para diseñar un puente que pudiera resistir las furiosas corrientes. «Hace años que no tomo un lápiz para dibujar planos, pero esto vale la pena», dijo Jaime mientras trazaba líneas con precisión en un viejo papel. Un grupo de jóvenes, inspirados por las historias de sus abuelos y las palabras apasionadas de Felipe, ofrecieron su fuerza como mano de obra.
Si nuestros antepasados podían cruzar este río todos los días, nosotros podemos construir algo que dure, dijeron con entusiasmo. Incluso los niños encontraron formas de contribuir. Recolectaban piedras y madera de los alrededores, trabajando con la misma ilusión que si estuvieran construyendo un castillo en el aire. Sus risas llenaban el ambiente, y sus pequeños esfuerzos se convirtieron en una fuente de inspiración para los adultos. El puente ya no era solo un proyecto de Felipe, se había convertido en el sueño de todos. Cada tabla cortada, cada clavo martillado y cada piedra colocada era el resultado del esfuerzo colectivo de dos comunidades que, después de años de aislamiento, estaban volviendo a aprender lo que significaba trabajar juntas. Lo que comenzó como la lucha solitaria de un hombre se transformó en una causa compartida. Los habitantes de San Isidro y Santa Lucía no solo estaban construyendo un puente, estaban reconstruyendo la confianza, la esperanza y los lazos que el río había desgastado con el tiempo. Felipe, con los ojos llenos de gratitud, observaba el progreso desde la orilla. Por primera vez, no sentía que estaba luchando contra el río. Ahora tenía detrás de él a un pueblo entero que creía en lo que antes parecía imposible. El río, aunque poderoso, ya no parecía tan invencible frente a la fuerza de una comunidad unida por un sueño compartido. Los meses que siguieron fueron una verdadera prueba de resistencia, no solo para Felipe, sino para todos los que se unieron al proyecto. El río no les dio tregua. Las lluvias torrenciales de la temporada parecían querer poner a prueba su determinación, y más de una vez los cimientos del puente tambalearon bajo la fuerza del agua. Pero cada vez que una tormenta amenazaba con destruir su progreso, las comunidades se reunían al día siguiente, bajo el sol o la lluvia, con renovada energía para seguir construyendo. Hubo accidentes, martillos que golpearon más dedos que clavos, tablones que cayeron al agua, y hasta uno de los jóvenes resbaló y terminó con el pie enyesado. Pero a pesar de los contratiempos, nadie abandonó. Cada error era una lección, y cada caída, una oportunidad para levantarse más fuertes. Felipe, con su experiencia como carpintero y su liderazgo humilde, se convirtió en la roca sobre la que todos se apoyaban. No había un día en el que no estuviera en la obra, supervisando, enseñando o trabajando con sus propias manos. Su paciencia y determinación se contagiaban a los demás, convirtiendo lo que al principio parecía un sueño imposible en un propósito común. Este puente no es mío, es de todos, decía Felipe cada vez que alguien lo elogiaba. Y aunque él se quitaba el mérito, todos sabían que era su visión y su fe inquebrantable las que los habían llevado hasta ese punto. Finalmente, tras un año de trabajo arduo, el día llegó. Allí, en medio de los cerros verdes y bajo un cielo despejado, el puente se alzaba majestuoso. Era un cruce robusto, construido con madera tratada y reforzada con cemento, diseñado para resistir las furiosas corrientes del río. Pero lo que más destacaba eran las pequeñas banderas coloridas que ondeaban a lo largo del puente, colocadas por los niños como símbolo de celebración. La inauguración fue un evento que ninguno de los habitantes de San Isidro y Santa Lucía olvidaría jamás. Las campanas de ambas comunidades sonaron al unísono, rompiendo un silencio que había durado décadas. Personas de todas las edades se congregaron en ambas orillas, emocionadas y nerviosas al mismo tiempo. Cuando Felipe cortó la cinta simbólica con unas tijeras que parecían demasiado pequeñas para la ocasión, un aplauso atronador llenó el aire. Los primeros en cruzar el puente fueron Emiliano y su madre, cuyas lágrimas caían mientras abrazaban a los familiares que los esperaban del otro lado. Detrás de ellos, una avalancha de personas siguió, cruzando de un pueblo al otro, abrazándose y riendo como si el tiempo no hubiera pasado. Había música de mariachi, tamales y champurrado para todos, y las danzas tradicionales se extendieron hasta bien entrada la noche. Pero el momento más conmovedor llegó cuando un grupo de ancianos, que apenas podían caminar, se tomaron de las manos y cruzaron el puente juntos, llorando mientras recordaban los días en que habían sido jóvenes y las dos comunidades eran una sola. Felipe, de pie junto al puente, observaba todo en silencio, con las manos llenas de callos y el corazón rebosante de emoción. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió que estaba viendo el río como una barrera. Lo veía como un testigo de lo que la perseverancia, la unidad y el amor por los demás podían lograr.
Cuando alguien se acercó a agradecerle, Felipe simplemente sonrió y dijo: «Esto no lo hice yo solo. Lo hicimos todos». Pero en el fondo sabía que, aunque había sido un esfuerzo colectivo, había sido su fe y su tenacidad las que habían encendido la chispa. El puente no era solo una estructura que conectaba dos tierras, era un símbolo de superación, de esperanza y de lo que una comunidad unida puede lograr cuando decide enfrentarse a lo imposible. Y esa noche, mientras las risas y las canciones llenaban el aire, Felipe se sintió en paz, sabiendo que había cumplido la promesa que un día se hizo a sí mismo. El puente se convirtió en mucho más que una construcción de madera y cemento. Se transformó en el lazo que unió dos comunidades, dos tierras, y sobre todo, dos corazones separados por años de distancia. Su estructura sólida era un recordatorio tangible de que los sueños compartidos, por más imposibles que parezcan, pueden convertirse en realidad cuando la perseverancia y la unidad guían el camino. Felipe Ramírez, el carpintero humilde que una vez trabajaba solo en su pequeño taller, se convirtió en un símbolo de esperanza para San Isidro y Santa Lucía. Su nombre resonaba en las conversaciones de ambos pueblos, no como el héroe que buscó la gloria, sino como el hombre que jamás permitió que el desánimo le arrebatara la fe. Para los más jóvenes, Felipe era la prueba viviente de que ningún obstáculo es insuperable. Para los mayores, era el guardián de los recuerdos, el hombre que había devuelto los días de unidad que creían perdidos para siempre. En el centro del puente, una placa conmemorativa fue instalada como tributo a su esfuerzo. Grabada con letras sencillas, decía: «En honor a Felipe Ramírez, quien desafió al río y unió a dos pueblos con su visión, su valentía y su amor por la gente». Este puente es testigo de que, con unidad y determinación, no hay barreras imposibles de superar. Con el paso de los años, el puente se convirtió en un lugar de encuentro, no solo físico, sino emocional. Familias celebraban bodas y fiestas sobre su superficie, jóvenes se sentaban a contemplar el río mientras soñaban con su futuro, y los ancianos contaban las historias de cómo un hombre sencillo había cambiado sus vidas. El puente, adornado con flores en las festividades y banderas en los días de celebración, se mantenía firme, como una promesa cumplida. Y aunque Felipe nunca buscó reconocimiento, no podía ocultar su orgullo cada vez que veía a las personas cruzar el puente que una vez había imaginado solo como un sueño. En su corazón, sabía que no solo había unido dos tierras, sino también las esperanzas y los anhelos de quienes creyeron en lo imposible. Así, el legado de Felipe no quedó grabado únicamente en el puente o en la placa, sino en los corazones de quienes aprendieron que, con fe, unidad y determinación, no hay río, tormenta ni barrera que no pueda ser superada.